This Labor Day at Lowe's, shop member-only doorbuster deals for a limited time. Save $50 on an Ego string trimmer, now $169. Plus, get 50% off select Holland pavers. Not a rewards member? Sign up for free today. But hurry, Labor Day doorbuster deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 9/1 while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. La Reserva Federal ha ido de error en error y por fin ha claudicado. Por fin el señor Powell anuncia que probablemente habrá bajadas de tipos. ¿Es demasiado tarde? ¿El daño es irreversible? Vamos a hablar sobre la política de la Reserva Federal y los errores cometidos uno detrás de otro. Acompáñame. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle a un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial, mi nuevo libro, no te lo puedes perder. El nuevo orden económico mundial te va a encantar. La Reserva Federal, como todos los bancos centrales, lo que se ha dedicado es a promover el estatismo. La Reserva Federal, cuando los gobiernos aumentan masivamente la cantidad de dinero, disparan el gasto público, disparan los impuestos, no se mete en política fiscal. Pero cuando los gobiernos intentan bajar impuestos, reducir gasto público y además reequilibrar la balanza comercial, entonces sí se meten. ¡Qué curioso!, ¿no? Los errores de la Reserva Federal no son ni debatibles, ni los del resto de los bancos centrales, que no se pueden quedar de rositas. No nos podemos olvidar del Banco de Inglaterra, ni muchísimo menos del Banco Central Europeo o del Banco de Japón. Pero los errores de la Reserva Federal se comentan en todo el mundo. Y son muy importantes para toda Latinoamérica, para todo Estados Unidos y para los ciudadanos que nos veis en este canal. Fijaos, vamos a ver, es que es para recordarlo, Nadie dimitió cuando, disparándose la inflación, aquí tenéis la inflación anual, ¿de acuerdo? Disparándose la inflación, dijeron que no había riesgo de inflación. Continuaron bajando tipos y aumentando la masa monetaria y con políticas mal llamadas expansivas, que es lo que hizo el presidente Biden: disparar el gasto público, disparar la deuda y la inflación subiendo. Y la Reserva Federal diciendo que no había riesgo, que es que era transitorio, que era fundamentalmente transitorio, que es que había algunos problemas con las cadenas de suministro, que es que fíjate, toda esta subida brutal que supone más de un 24% acumulado, vino con un aumento masivo de imprimir moneda y de disparar el gasto público y el endeudamiento por parte de la administración Biden. El mayor aumento de gasto público, 2 billones por encima, $2 trillion por encima del nivel máximo de lo que fue un gasto excepcional por la pandemia del COVID. Ya después de la pandemia, otros 2 trillion más, ¿de acuerdo? Disparar el gasto público, disparar esto, y la Reserva Federal silbando, manteniendo bajos tipos, monetizando toda la deuda pública que podía, haciendo todo lo que hiciera falta, diciendo que la inflación era culpa de todo y de cualquier cosa, excepto de imprimir masivamente dinero y disparar el gasto público. Cuando ya tuvieron que claudicar y darse cuenta, pero es que ya suponía un 20 y pico % de inflación acumulada, esto es importante, empezaron a subir tipos. Es decir, la política de la Reserva Federal ha sido la de empobrecer a los ciudadanos con la inflación entre 2021 y 2022 y entre 2022 y 2024 empobrecer a los ciudadanos con subidas de tipos. ¿Por qué? Porque para continuar disfrazando los desequilibrios fiscales de la administración Biden, continuó con políticas mucho más que laxas. Esto es importante recordarlo. Por lo tanto, a la ida te hizo más pobre con la política de imprimir y bajar tipos, y cuando ya te había hecho más pobre con la inflación, te hizo más pobre subiéndote los tipos, ¿de acuerdo? ¿Y al gobierno en qué le preocupaban los tipos? En nada, porque la administración Biden se dedicó a disparar la deuda, a continuar aumentando el déficit, a continuar aumentando el gasto, y de hecho, si llega a ganar Kamala Harris, el gasto hubiera subido todavía más. Bien, de repente, una vez se dan cuenta
de que las elecciones están encima y que los datos de empleo de la administración Biden habían sido 800.000 menos de los que se habían anunciado en el anterior año, 800.000 menos, hicieron una fuerte bajada de tipos, donde aquí, cuando la inflación estaba prácticamente al mismo nivel que en julio de 2025 y además estaba en medio de unas elecciones beneficiando, oh sorpresa, a la incumbente Kamala Harris. Después, en cuanto ha cambiado la administración y a pesar de que los datos de inflación mes tras mes, incluido julio, han sido mucho mejores y además han sido claramente reflejando que no hay ningún tipo de impacto de ese miedo que le tienen a los aranceles los de la Reserva Federal. A pesar de eso, han estado manteniendo tipos altos. Por lo tanto, aquí también te están haciendo daño con unos tipos que están por encima de lo que se llama el nivel neutral. ¿Por qué se equivoca la Reserva Federal con los tipos constantemente? Porque no le prestan atención a los agregados monetarios y porque te intentan convencer de que la inflación es culpa de todo y de cualquier cosa, excepto de lo único que puede hacer que los precios agregados suban, consoliden y sigan subiendo, que es el aumento constante de la cantidad de dinero por parte del gobierno en el sistema. Bien, pues si vamos a los datos de masa monetaria en Estados Unidos, vemos que están muy por debajo de los niveles del crecimiento de la masa monetaria, muy por debajo de los niveles de los últimos 10 y 20 años, para un crecimiento que se estima, según la Reserva Federal de Atlanta, en el 2,5%. Por lo tanto, en el único sitio donde hay riesgo de inflación es en el Reino Unido, que está aumentando la masa monetaria al mismo ritmo que en los últimos 10 y 20 años, para un crecimiento mucho menor. Esto es importante recordarlo. Ahora, ¿en qué podemos ver el impacto de la Reserva Federal y qué es lo que vamos a esperar en los próximos meses? Vamos a ver. Primero, el dólar. Lo que ha hecho la Reserva Federal ha sido hacerle daño al dólar. Manteniendo los tipos elevados, lo que ha hecho ha sido que para invertir en deuda de Estados Unidos, que es moneda de Estados Unidos, los inversores del mundo tienen que pagar unos tipos de interés muy elevados por las coberturas, lo que ha hecho que la demanda haya sido ligeramente inferior. A pesar de todo ello, y si vamos a los datos de las últimas administraciones, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que el dólar está por encima de los niveles donde estaba con la llegada de Biden, está muy por encima de donde estaba con la administración Obama. Por lo tanto, el dólar, el índice del dólar, no está mal como nos intentan vender. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que el índice del dólar con respecto a las monedas con las que comercia es bastante diferente, ¿de acuerdo? Si lo vemos, aquí podéis ver cómo el índice del dólar con respecto a las monedas con las que comercia no se ha reducido tanto en los últimos meses. En cualquier caso, estamos hablando de un nivel de corrección de lo más modesto. Estamos hablando de un nivel de corrección de un 6,5% en los últimos 12 meses, que tampoco es para volverse loco. ¿Qué es lo que nos cuenta, lo que nos muestra los análisis? Primero, la masa monetaria global está subiendo y el dato de inflación también está subiendo en la mayoría de los países en los que está aumentando la masa monetaria de manera importante. Pero como hemos visto, en Estados Unidos está aumentando por debajo de los niveles de los últimos 10 y 20 años. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí tenéis el efecto de subida de la inflación, en azul, con respecto al aumento de la masa monetaria en Estados Unidos. Esto es la maravilla del Bidenomics. Y como podéis ver, se está moderando y ligeramente tocando techo. Eso es positivo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nos está reflejando el mercado? Número uno, que la Reserva Federal va a tener que continuar reduciendo tipos porque se ha equivocado y de manera agresiva. Y por lo tanto, el oro
se consolida en máximos, diciéndonos que la demanda global de oro por parte de los bancos centrales va a continuar subiendo y que la destrucción monetaria por parte de las monedas fiduciarias va a continuar. Lo mismo nos dice el Bitcoin, que ha tenido un comportamiento absolutamente espectacular y que también está en ese nivel de consolidación. Y lo que refleja el mercado es que las bajadas de tipos se van a continuar dando porque la Reserva Federal por fin se ha dado cuenta de que se ha equivocado con la inflación. Ha habido cierta polémica porque ha desaparecido de los mensajes de la Reserva Federal el objetivo de un 2% en lo que es, digamos, a largo plazo. Pero no era exactamente eso. En cualquier caso, me da exactamente igual. La evidencia, como demuestra muchos amigos y Gustavo Martínez en su canal, etcétera, la evidencia es que la Reserva Federal y los bancos centrales no solamente no han cumplido con su mandato de estabilidad de precios, sino que el único mandato que parecen tener es el de disfrazar y cubrir los desequilibrios del estatismo. Porque cuando se trata de un gobierno que quiere bajar impuestos y que quiere reducir gasto público y que quiere reequilibrar el entorno comercial, entonces sí hacen política fiscal y entonces, mis queridos amigos, qué casualidad, se han equivocado y se han equivocado de manera brutal, porque el último dato de inflación mayorista solamente ha subido por el componente del mercado financiero, el componente de gestión de carteras y de mercado financiero, no porque haya subido los precios de los productos importados o por los aranceles. De hecho, en el último dato de inflación, lo único que vemos de cierto nivel de subidas en servicios que no tienen nada que ver. Por lo tanto, muy importante este cambio, pero ¿será demasiado tarde? Vamos a ver en los próximos datos de empleo si ha sido demasiado tarde y si vuelve a ser un dato que refleja que esa elevada política de tipos de interés le ha hecho mucho daño a las pequeñas y medianas empresas que son el pilar fundamental de la creación de empleo en Estados Unidos. Que no te engañen.